Origen del coronavirus. El nuevo coronavirus COVID-19 tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China, a mediados del mes de diciembre del 2019. Las autoridades sanitarias detectaron una serie de casos de neumonía producida por una causa desconocida. En ese momento se originó una alarma sobre una nueva enfermedad desconocida hasta el momento. Una primera investigación posterior sobre el origen de esta enfermedad, publicada en la revista The Lancet, determinó que se trataba de un nuevo tipo de virus de la familia Coronavidae, emparentado con el síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas SARS, y con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, por sus siglas MERS, que no es igual a ninguno de ellos. Para averiguarlo, estudiaron 10 muestras genéticas tomadas de pacientes procedentes de Wuhan, que incluían 8 genomas completos y 2 genomas parciales. ¿Pero qué es el coronavirus? Los coronavirus son una serie de virus llamados así por su forma, ya que tienen una especie de corona alrededor del núcleo del virus. Estos organismos conviven con el ser humano desde siempre, y hay muchos tipos de ellos, tanto animales como humanos. Sin embargo, el primer análisis comparativo de esta nueva enfermedad determinó que el COVID-19 era suficientemente distinto a los otros dos betacoronavirus de gravedad detectados en humanos, el SARS y el MERS, como para ser considerado una nueva enfermedad. El COVID-19 estaba estrechamente relacionado con una identidad del 88% con dos coronavirus similares al síndrome respiratorio agudo severo derivado del murciélago, recolectados en 2018 en el este de China, pero estaban más distantes del SARS aproximadamente en un 79% y del MERS en un 50%, por lo cual se toma en cuenta que es distinto a cualquiera de los dos. El punto en común de estos primeros casos del coronavirus fue el mercado de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Ese fue el epicentro de la crisis sanitaria declarada a nivel mundial. Fue este hecho el que desencadenaría posteriormente que la ciudad tuviera que cumplir con una cuarentena de 60 días para de ese modo reducir la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, no fue este el fin, ya que el virus logró propagarse alrededor de todo el mundo, causando una parálisis una parálisis general en el globo terráqueo, ya que a día de hoy ha causado más de 150,000 muertes en todo el mundo, con lo cual han sido pocos los países que han logrado salir de la cuarentena obligatoria a la que se han visto obligados a requerir, ya que estos países, la mayoría de los países se encuentra en el pico máximo de la propagación, por lo cual no pueden permitir a los habitantes salir. De momento, solo algunos países en los que ya pasó el pico de contagios o de infección han logrado salir de esta cuarentena. Medidas internacionales. La mayoría de las economías ha optado por medidas como puede ser cierre de fábricas o cierre de actividades productivas. Aunque hay una excepción. Las actividades que suministran servicios básicos como puede ser logística y transportes, fármacos y sanidad, energía y agroindustrias, como también puede ser los supermercados y farmacias, aún siguen abiertos, ya que son indispensables para la sociedad. Aunque estas medidas anulan la libertad de tránsito de las personas, han tenido resultados como en China, lugar donde inicia todo esto llamado coronavirus. El 23 de enero redujo la movilidad de 750 millones de individuos para que esos estuvieran en cuarentena, lo que propició en un frenado de los contagios, o en pocas palabras también en la aplanación de la curva de contagios. Estas medidas han sido adoptadas en la mayoría de los países como lo es España, Italia, Francia, Argentina, entre otros, y en ciudades como Albania, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y California. En otros lugares se han limitado ciertas tareas activas por un lado para no frenar tanto la economía, como igual la confianza que hay en los ciudadanos, como puede ser en los casos de Alemania, Reino Unido, Corea del Sur y Japón. En algunos otros lugares se han implementado sanciones para que el confinamiento sea un total éxito. Caso de Francia, como en Taiwán. Al igual que se ha implementado la fuerza militar como recurso para el apoyo de la pandemia, eso es en el caso de China, seguido de Corea del Sur,
Después fue España, siguiente Francia, Alemania e Italia. En otros casos, en específico en el continente asiático, Corea del Sur, Taiwán, Singapur han hecho pruebas de diagnóstico masivas para poder frenar esta contingencia, al igual que fueron los primeros en controlar el pasaje de los aviones procedentes de China al saber de este brote. También otra medida que ha adoptado la mayoría de las naciones es el cierre de fronteras. Esto con el objetivo de tener a la ciudadanía sana y salva de los contagios que puedan proceder de otras naciones, aunque la Organización Mundial de la Salud considera que eso no sirve de nada. Consecuencias. Como pudimos ver a lo largo del video, este ha sido un fenómeno de escala mundial, dando como resultado una serie de conflictos en todas partes, entre las cuales se encuentran 1. El desplome económico de sus principales socios comerciales, China y Estados Unidos. El problema económico de Estados Unidos afecta a toda la región, pero especialmente a México y Centroamérica, no solo a través del comercio, sino también a través de sus remesas. Por otro lado, lo que ocurre en China también se siente de manera inmediata en la región, ya que es uno de los socios más importantes de América Latina, además de uno de los principales compradores de materias primas. 2. La caída en los precios de las materias primas. La baja en el precio de las materias primas está afectando a las arcas de muchos países de la región. La caída de los precios de minerales como el cobre y el hierro se suma a una disminución en el precio de los alimentos como la soya, el maíz, las carnes y los cereales. No solo por el efecto del coronavirus, sino también por una guerra de precios entre los principales países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por sus siglas OPEP, liderados por Arabia Saudita y Rusia. El conflicto hizo que el precio del barril bajara a niveles históricos, llegando a cerca de $20 a fines de marzo, el mínimo en los últimos 18 años, afectando directamente a países como Colombia, Venezuela, Ecuador y México. Las proyecciones apuntan a una recuperación del precio, luego de que los países lleguen a un acuerdo para disminuir la producción. La caída del precio de las materias primas provoca menos entrada de dólares por exportación, lo cual pone en jaque a todas las arcas públicas. 3. La interrupción de las cadenas de producción a nivel global. Las partes para fabricar un producto se hacen en distintos países. Así se arma una cadena entre las distintas empresas que proveen componentes a quien ensambla el producto final. Cuando eso se interrumpe, muchas de las empresas de un país se quedan sin posibilidad de seguir produciendo, porque no tienen los mismos insumos que necesitan. Con la crisis de la pandemia, los países más afectados por la interrupción de las cadenas son México y Brasil, cuyos sectores manufactureros son los más grandes de la región, por ejemplo, el sector automotriz en México. 4. La demanda de servicios turísticos. La menor demanda de algunos servicios, en estos casos la nula demanda de servicios del turismo, está dejando sin oxígeno a países que dependen de esta actividad. Un pequeño paréntesis a esto, ya como lo mencionamos en puntos anteriores y en este, México se encuentra en un grave problema, ya que además de la caída de Estados Unidos, su afectación en la economía, tenemos por otro lado también que hubo una afectación en el precio del petróleo y una afectación en el turismo, siendo de esta manera que esta crisis del coronavirus está afectando al primero y al cuarto sector más importante de México. Concluido este paréntesis, podemos pasar al punto 5. La fuga de capitales y la devaluación de las monedas. Latinoamérica ya estaba en altos niveles de endeudamiento antes de que llegara la pandemia. Sin embargo, ahora las deudas públicas de los países han comenzado a dispararse a medida de que la actividad económica se ha ido paralizando. La recesión está sacudiendo al mundo. Ha provocado históricas caídas de la bolsa y pánico en los inversores. Como suele ocurrir en tiempos de crisis, se produce una fuga de capitales, porque los inversores no quieren correr riesgos, y es eso precisamente lo que está disparando
la deuda en la región. La salida de los dólares ha empujado una gigantesca devaluación en las monedas en lo que va del año, con espectaculares caídas del real brasileño y el precio del peso mexicano, además del peso colombiano. Y como la mayor parte de la deuda pública de los países de América Latina está en dólares, tiene un efecto negativo para quienes la poseen. Y bueno, en cuanto a medidas económicas, la mayoría de los países han tenido que tomar medidas económicas para que poder frenar poco a poco lo que se podría considerar una crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. Esas medidas dependen de país en país. Por general estas son iguales o son las que se aplican en la mayoría de los países y además son las más importantes. Y esas medidas van desde compensaciones económicas a los individuos de los países, y esto en pocas palabras significa que es darle dinero a la gente para que al menos tenga para un taco, como aquí decimos en México, y también este monto depende de país en país. Estímulos por parte de la banca central de cada país, y esos estímulos van desde la compra de activos financieros para que haya mayor liquidez en la economía, al igual que una mayor confianza en el mercado financiero. También se ha optado por la reducción de la cantidad de dinero de las reservas nacionales de cada país para que haya mayor liquidez en la economía. También la estimulación de generación de los préstamos para que así haya mayor inversión en las economías, como igual la suspensión de presupuestaria por parte del gasto público. Este último punto es más específico en la Unión Europea, ya que la Unión Europea aplica restricciones presupuestarias a cada país dependiendo de su nivel de ingresos que se tenga. ¿Qué está pasando en México? Bueno, en el caso mexicano puede haber varios golpes en el mercado por parte de esta pandemia. Eso se ha visto en el mercado cambiario, bursátil y energético. Aunque AMLO dice que hay suficientes recursos para poder frenar la siguiente crisis económica, pero al parecer eso no convence a la mayoría de los especialistas, no sé por qué. Realmente no se puede cuantificar un impacto que esta crisis puede generar en el país, aunque lo único seguro es que va a haber desempleo y un bajo crecimiento económico. Aunque bueno, esto último realmente ya se venía a venir. Creo que no hay que ser un especialista en economía o en finanzas para realmente saber que va a haber una recesión económica. Pero la recuperación se vendrá por la vinculación que esta tiene con la economía norteamericana. Aunque Carlos Heredia, profesor investigador del CIDE, nos afirma que México ya está en una crisis económica, con manifestaciones como el desplome de los precios del petróleo. Y bueno, esto realmente no fue porque quisiera AMLO o porque quisiera bajar el precio del petróleo. Estos son factores que son externos a él. Como también la caída de la actividad económica tanto en 2019 y 2020. La alza de la cotización del dólar, que estas acciones deben atenderse con políticas económicas eficientes y responsabilidad social de cada mexicano. Igual un informe de BBVA prevé que tengamos un bajo crecimiento económico con una contracción del menos 4.5 en el 2020. Aunque esa situación se puede agravar si no se toman las medidas necesarias antes de que llegue el verano. Pero también hay otra cosa que puede afectar más, que el consumo privado se está deteriorando, a causa de que las empresas y los hogares tienen un menor ingreso disponible, por lo mismo que se está teniendo una baja manifestación en la producción y el empleo, como igual la inversión cada vez tiene una tendencia a la baja. Y bueno, con lo anterior expuesto, ¿qué es lo que está proponiendo el PG realmente ahora mismo? Sí, ya me cansé de decir AMLO y bueno, creo que el PG suena un poco más chistoso y un poco más amigable, por así decirlo. Bueno, una de las medidas que pretende hacer el PG es otorgar 25,000 millones de pesos a pequeños comercios que se verán afectados por esta crisis que se avecina, los cuales estarán distribuidos en 1 millón de créditos de 25,000 pesos. Como otras acciones que pretende realizar el PG, se destinarán 3.500 millones de pesos en la compra de material médico para hacer frente a esta nueva crisis sanitaria que estamos viviendo en el país. Al igual, uno de sus objetivos que plantea hacer el PG es no elevar la deuda pública del país, tener mayor seguridad gubernamental, pero para eso debe hacer uso de recursos como el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales o el FEID para los cuates y de fideicomisos que puede obtener el país. Y bueno, el FEIP es un ahorro que dispone el Estado mexicano que tiene como objetivo compensar los desajustes que podría sufrir el presupuesto del gobierno y así puede cubrir gastos planeados. En este caso, para cubrir lo que sería la crisis sanitaria que se vive hoy en día en el país. Bueno, el FEIP básicamente es como cuando tú no tengas tu dinero en cervezas o cigarros y prefieres ahorrarlo para otros gastos, como puede ser las copias de la universidad que te hace falta, por decir un ejemplo y uno muy banal.
Bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, que haya sido de gran utilidad. También esperamos no tener sesgos de información, al igual que toda la información estará en el link de la descripción. Sin más por el momento, como diría el profesor Jim Carrey en The Truman Show, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.